cómo se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Veamos que todos los jueces ejercen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Lo explicamos. El juez de paz de Petén puede andar de paseo por San Marcos, puede andar por Retauleu y él ejerce jurisdicción. Pero es juez de paz en Poctum, por ejemplo, no tiene competencia para conocer ningún tema de faltas que se cometan en la cabecera departamental de San Marcos, por una razón. Tiene jurisdicción, tiene esa facultad de administrar justicia, pero su competencia está en Poctum. Por eso se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción. ¿En qué momento se determina la competencia? Futuros abogados. La competencia se determina exactamente al inicio, al entablar cualquier acción litigiosa, cualquier demanda en materia civil. En ese momento debe determinarse la competencia. Y la ley del organismo judicial, en su artículo 62, faculta, obliga a los jueces a conocer los asuntos, pero de su competencia. Entonces la competencia decimos que va a determinarse al momento de iniciar o entablar un escrito inicial de demanda. Lo recomendable, colegas, es que al momento de que llega un caso, una litis, una controversia a nuestra sede jurídica, inmediatamente tenemos que pensar, número uno, ¿qué acción vamos a plantear? Número dos, ¿ante qué juez, o mejor dicho, qué juez es el competente para conocer de esa acción o de ese asunto que se somete a nuestro conocimiento? Vemos pues cómo la competencia va estableciendo esos límites a la jurisdicción y lo repetimos, lo reiteramos. Sé que es burdo el ejemplo, pero cuando hablamos de jurisdicción podemos imaginarnos el mapa completo de la República de Guatemala. Y cuando hablamos de competencia, tenemos que ir viendo departamentos, tenemos que ir viendo municipios. Y por ejemplo, el juez de primera instancia civil de San Marcos, del departamento de San Marcos, conoce determinados municipios, conoce de conflictos civiles en determinado municipio. Y esa competencia es designada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué habría que hacer? Buscar los acuerdos de la Corte para ver qué juez es el competente para que conozcan de un caso o de un proceso que voy o que se va a plantear. Reiteramos que es fundamental y lo reiteramos porque la importancia de determinar la competencia es básica y es al inicio y es con el escrito inicial. Entonces, si no determinamos bien la competencia, pueden pasar, bueno, se dan algunas circunstancias. Por ejemplo, planteamos el proceso a un juez que no es competente. Lo que va a suceder o lo que debería hacer el juez que no es competente es inhibirse, declinar su competencia al juez que estime competente. Si de los hechos se aprecia que no es competente, les reitero, el artículo 116 indica o preceptúa que debe abstenerse de conocer de determinado caso. ¿Qué sucede si hay duda en cuanto a la competencia, que sea un lugar fronterizo entre un municipio y otro, y no se sabe si la competencia le corresponde, por decirles algo,
Juez de primera instancia civil de Malacatán conoce hasta San Rafael Piedracuesta, de algunos municipios. Juez de primera instancia civil de San Marcos conoce varios municipios de la parte central del departamento, incluyendo Esquipulas, Palo Gordo. Esquipulas, Palo Gordo y San Rafael Piedracuesta colindan. Y si existiera alguna duda en cuanto al caso, al conflicto que me someten o que nos traen para poder conocer o para poder plantear una demanda, tenemos que plantear entonces, si hay duda, vamos a plantear esa duda de competencia ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva qué juzgado va a ser el competente para conocer del conflicto cuya demanda estamos planteando. Muy bien. Vemos, todos ustedes saben de las clases de competencia. Hay competencia a razón de la materia. Esto es de dominio de ustedes, es bien elemental. Porque hay jueces que son competentes para conocer problemas o conflictos laborales. Hay jueces de ramo penal, hay jueces de materia civil, hay jueces de familia, etc. Entonces, la competencia por razón de la materia depende de la rama del derecho dentro de la cual se encuentra el conflicto. Si es entre patrón y trabajador, ahí hay determinada una competencia por razón de materia. Si es de familia, igual. Si es un conflicto de bienes, o de materia civil, allí se establece la competencia por razón de materia. Entonces, hay juicios civiles, penales, laborales, tributarios, etc. Por razón de la cuantía. La competencia por razón de la cuantía, esa se fija atendiendo el monto económico del conflicto. Y para ello, sí les ruego, si son tan gentiles, que veamos el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, vayamos a nuestra ley para poder sustentar en qué consiste esa competencia en razón de la cuantía. Veamos. El artículo 7 establece competencia por el valor. Por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Esa cuantía fue modificada inicialmente por el artículo 1 del Decreto Ley 4083, que aumentó a 2,000 quetzales, y posteriormente por el acuerdo número 3-91 de la Corte Suprema de Justicia, el que a su vez fue modificado. Ahí por eso cuando es de cuantía, veamos que hay acuerdos de la Corte. Por el acuerdo número 5-97 y 2-2006, y finalmente la competencia por cuantía puede verse en el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente rige la cuantía. Entonces, cuando hablamos de la competencia por razón de la cuantía, se refiere al monto económico que se encuentra en conflicto. Competencia por razón del territorio. Esto de la competencia por razón del territorio es sencillo de entender. Los juzgados, hablemos de cualquier materia, civil, penal, laboral, tienen asignado un territorio para conocer de esos conflictos. A eso se refiere la competencia en razón de territorio. Veamos, bueno, los que viven en Ciudad Capital saben qué jueces conocen o son competentes para determinados asuntos
laborales, civiles o penales. Cuando es por razón del territorio, especifica entonces los municipios que un juzgado civil va a abarcar. La competencia de determinado juzgado civil puede también determinarse por territorio y la Corte Suprema de Justicia ya tiene asignado a cada juzgado determinados municipios cuyos conflictos han de conocer en materia civil. Pero cuando hablamos de territorio, nos estamos refiriendo también al domicilio, nos estamos refiriendo a esa circunscripción geográfica. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil encontramos varios supuestos que tienen que ver con esta clase de competencia territorial. Por ejemplo, el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil desarrolla la competencia por razón del domicilio. Y sabemos que domicilio es una circunscripción geográfica. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Asuntos personales, juez competente donde el demandado tenga su domicilio. Cuando un demandado no tenga domicilio fijo, podrá ser demandado en el último o en el lugar donde se encuentre o su última residencia. Y siempre dentro de la competencia por razón de territorio, vemos que quien ha elegido domicilio por escrito, por actos y asuntos determinados, podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. Cuando se trabaja en algún documento, pongamos un ejemplo concreto para entendernos, hay un reconocimiento de deuda y el deudor establece que tiene como domicilio el departamento de San Marcos y como residencia la 15 Avenida 9-25, zona 3 de la ciudad de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Allí fijó su domicilio. Entonces, a ese lugar o en ese lugar está su competencia por razón de territorio. Veamos. Hay varios ejemplos más. Sería bueno que las normas que no desarrollemos en su tiempo de análisis, en su tiempo de ampliación de este estudio, puedan revisarlo de manera detallada. Veamos entonces ahora la competencia por razón de grado. Todos los abogados estamos sabidos que existen dos instancias. Los procesos pueden conocerse en dos instancias. Creo que es necesario que tengan en consideración que no pueden haber más de dos instancias. Y eso teniendo en cuenta la competencia por razón de grado. Veamos. Estoy buscándole algún sustento a lo que les estoy indicando en este momento. Competencia por razón de grado. El artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra ley suprema, anótenlo si lo consideran. El artículo 211 de nuestra Carta Magna establece: en ningún proceso habrá más de dos instancias, y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra, ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Entonces, instancias en todo proceso solo son dos instancias. ¿Y por qué? ¿Por qué viene esto? Por la razón de grado.
Cuando un proceso, por ejemplo, un ordinario de oposición a una diligencia de titulación supletoria, se tramita en un juzgado de primera instancia civil y resulta que la sentencia, como es lógico, no favorece a las dos partes. El afectado con la sentencia de primera instancia tiene tiene el derecho de apelar para que ese proceso de ese primer juzgado, de esa primera instancia que conoció, sea trasladado a una sala de apelaciones. En esa sala de apelaciones, cuando ya se traslada ahí, estamos en la competencia por razón de grado. Perfecto. En algunas materias ya existe también competencia por razón de turno. Y qué decirles, cuando se trata de materias, por ejemplo, penal, es muy dable, es muy frecuente la competencia por razón de turno. Trabajan las 24 horas del día. Muy bien. Hablando de competencia, nos encontramos con un tema importante, el pacto de sumisión. ¿Qué será ese pacto de sumisión? Las partes pueden convenir someterse a un juez distinto del competente. El pacto de sumisión está dentro de lo que la ley establece como prórroga de la competencia. El artículo 3 del Procesal Civil y Mercantil regula la prórroga de la competencia. Y la competencia, según lo preceptúa la ley en los asuntos civiles y mercantiles, podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad, objeto de litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga. Prórroga de competencia. Dentro de eso vamos a encontrar el pacto de sumisión. Veamos en qué casos procede la prórroga de competencia. Eso lo encontramos en el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 4 de nuestro decreto ley 107 establece de forma clara esos casos. Hay prórroga o puede darse la prórroga de competencia cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. Bueno, por falta o impedimento de jueces se puede prorrogar la competencia. Aquí está a continuación, artículo 4, numeral segundo, por sometimiento expreso de las partes. Se puede prorrogar la competencia porque las partes de forma expresa aceptan que no siendo el juzgado competente, sea X juzgado el que conozca de un conflicto sometido a su jurisdicción. Por ejemplo, hay un juicio ordinario de divorcio y resulta que la parte actora, aún sabiendo que tiene su residencia, ejemplo, en Quetzaltenango, y la parte demandada en San Marcos, sabemos que como es un asunto personal, debería entablarse la demanda en el departamento de San Marcos. ¿Qué sucede con el actor? El actor indica que está consciente de que por tratarse de un asunto personal de conformidad con lo que preceptúa el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juzgado competente para conocer de esa circunstancia, de ese proceso de divorcio ordinario, es el juzgado de primera instancia civil de la cabecera departamental de San Marcos o del departamento de San Marcos. Sin embargo, se sujeta a lo que preceptúa el artículo segundo, el numeral segundo del artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil y acepta que se tenga por prorrogada o ruega que se tenga por prorrogada la competencia de ese juzgado. Bueno, una de las partes lo pide. ¿Y qué sucede si la parte demandada viene
y contesta la demanda en el juzgado de primera instancia de familia de Quetzaltenango. Lo que ha pasado ahí es prácticamente una aceptación de la prórroga o sumisión de competencia. Bueno, las partes pueden someterse expresamente y las partes pueden también de forma tácita prorrogar la competencia. Creo que debe quedar como punto central para el pacto de sumisión el artículo 4, numeral segundo, por sometimiento expreso de las partes. Las partes de una litis saben que el juzgado a donde van a comparecer no es el competente, pero expresamente dicen que a sabiendas de aceptan que ese juzgado conozca de su controversia. Muy bien. Auxiliares, vamos con otro tema, los auxiliares del juez. Los auxiliares del juez. El artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica o preceptúa que son auxiliares del juez los notificadores, los oficiales, el comisario, el notario, depositario e interventor. Veamos, el notificador es el funcionario de un juzgado cuya función vital es la comunicación a las partes de las resoluciones que emita el juez. El oficial, los oficiales de los juzgados son los encargados de desarrollar todo tipo de diligencias, audiencias y demás que se desarrollen en o dentro de o fuera del juzgado. Oficiales. Encargados también de resolver todas las peticiones que las partes puedan ir planteando dentro de determinado proceso. El comisario tiene funciones específicas también de recepcionar, de registrar y de asignar los procesos que ingresan al juzgado. El notario tendrá alguna función de colaboración o de auxilio al juez, por supuesto que sí. Veamos, cuando es necesario realizar una notificación vía notarial, el juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Eso está preceptuado en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos también los depositarios, que nosotros sabemos que de conformidad con la ley son los encargados de la conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados que se le confiará o que se le confía a un depositario. Salvo que la ley disponga otra cosa, el depositario entonces es quien recibe para conservar determinados bienes, embargados o secuestrados. Y sin olvidar que todo depósito debería o deberá ser recibido por o mediante inventario, que firmarán el propietario de la cosa depositada si quisiera hacerlo y el que lo recibe, como parte de su responsabilidad. Y así como está el depositario como auxiliar del juez, también tenemos a los interventores. Veamos que el interventor es una persona que el juez nombra para la administración de un negocio que está, repetimos esto, intervenido judicialmente y cuya administración se va a asignar a una persona que le llamamos interventor. Veamos, por ejemplo, el depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas tendrá el carácter de interventor y no podrá interrumpir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, etc. Entonces, el interventor es
un colaborador, es un auxiliar judicial, tal y como lo hemos mencionado y fundado. Salimos de las clases de competencia, dejamos el pacto de sumisión, salimos de lo que son los auxiliares del juez y veamos que nos vamos a incorporar en el campo de los procesos. El proceso y su clasificación. Ya nosotros tenemos una noción clara del proceso. Dijimos que proceso es el conjunto de etapas lógica y cronológicamente relacionadas, concatenadas, que inician con una demanda, se desarrollan con las pruebas, aportación de pruebas y su valoración, y concluyen con una sentencia. Eso es proceso. Las fases del proceso están imbuidas dentro de su conceptualización. Las fases del proceso tenemos la demanda, ampliación de la demanda si fuera el caso, la contestación de la demanda, la aportación de prueba o la etapa de pruebas, la valoración de pruebas y la sentencia. Esas son las fases que nos permiten el desarrollo de todo proceso. No podemos obviar ninguna. Fases del proceso. Ahora veamos. Clasificación de los procesos en la doctrina. La doctrina clasifica los procesos atendiendo, por ejemplo, su contenido, atendiendo la afectación total o parcial del patrimonio, atendiendo su función, atendiendo su estructura, y veamos, empecemos. La clasificación de los procesos por su contenido. Los procesos por su contenido realmente se clasifican según la materia objeto del juicio. Según su contenido pueden ser civiles, pueden ser laborales, de familia, penales, etc. Por su contenido. Por la afectación total o parcial del patrimonio. Los procesos se dividen en singulares, afectan parte del patrimonio. Por ejemplo, los ejecutivos en la vía de apremio. Estos ejecutivos afectan el patrimonio efectivo, monetario del ejecutado, porque ahí al sujeto pasivo se le llama ejecutado. Entonces son singulares cuando afectan una parte del patrimonio y se llaman universales cuando afectan la totalidad del patrimonio del ejecutado. Muy bien. Estos procesos universales afectan el patrimonio total y algunos ejemplos del concurso voluntario de acreedores, innecesario de acreedores, la quiebra, por ejemplo, en procesos de quiebra, en la sucesión hereditaria, que si bien es cierto, no es un proceso litigioso, es un asunto, un proceso voluntario, pero afecta la totalidad del patrimonio o masa hereditaria. Estamos entonces que también por la afectación parcial o total del patrimonio son singulares y son universales los procesos. Por su función, vamos a ver, por la función que los procesos en sí desarrollan o desempeñan, veamos cómo se clasifican. Por su función se clasifican según su finalidad en procesos cautelares, donde están las medidas de garantía, en procesos de conocimiento, en los procesos de ejecución, y los vamos a ir viendo allí. Perfecto. Atendiendo su función, ¿qué son los procesos cautelares?
providencias cautelares y qué son las medidas de garantía. Los procesos cautelares, hablo específicamente del proceso cautelar ahorita, son aquellos cuya finalidad es garantizar el resultado de un proceso principal. Eso es, así puede conceptualizarse un proceso cautelar. Su función es que asegurar resultados de un proceso principal. Quiero hacer una diferencia. En la ley no aparece conceptualizado taxativamente como proceso cautelar, sino aparece como providencias o medidas cautelares. ¿Qué diferencia hay? Doctrinariamente entendemos que el proceso cautelar es aquel que se plantea antes de un proceso principal. Por ejemplo, licenciado, una pareja, el señor A y la señora B, vivieron matrimonialmente determinado tiempo, adquirieron un número significativo de bienes y por circunstancias de la vida se separan. Todos los bienes están a nombre del esposo, estoy hablando de proceso cautelar, y la esposa con la preocupación de que el señor pueda liquidar, pueda enajenar todos los bienes que son parte del patrimonio conyugal. Ella se ve en la necesidad de requerir los servicios del abogado y tenemos la opción de plantear un proceso cautelar de anotación de demanda o de embargo precautorio en cada una de las fincas o bienes que están a nombre del esposo. ¿Para qué? Para asegurar ese patrimonio y asegurar el resultado de un futuro divorcio y partición del patrimonio conyugal. Vemos entonces que se le llama proceso cautelar cuando es anotación de demanda. Cuando es embargo, lo solicitamos antes de un proceso principal. ¿Y cuándo se le llama medida cautelar entonces o providencia cautelar? Se le llama así cuando dentro de la demanda principal, dentro del divorcio por causal determinada y partición del patrimonio conyugal, ahí le solicitamos al juez como medida cautelar la anotación de demanda o el embargo sobre todos los bienes que tenga el demandado a su nombre. Bien. Y las medidas de garantía. Las medidas de garantía son parte de esa denominación de proceso cautelar. Vamos a ver. Estamos aquí, dicen. Vamos al artículo 500, por favor. Pasen a su código, utilicen su código. 517. 516. En el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, como ya les decía, aparecen las providencias cautelares, que ya platicamos. Y en esas providencias cautelares aparece como capítulo primero la seguridad de las personas y aparece como capítulo segundo las medidas de garantía. Y esas medidas de garantía son las que no pueden vivir aisladas del proceso cautelar, son parte de, y utilizamos esas medidas de garantía para asegurar los resultados de un proceso principal. ¿Y qué medidas de garantía regula nuestro código? Está el arraigo. Ustedes han escuchado sobre lo que es el arraigo. Está el embargo, está el secuestro, está la intervención, están las providencias de urgencia incluso. Y dentro del trámite de esas providencias de urgencia está un supuesto
adjetivo que la ley denomina garantía. Porque de toda providencia precautoria es responsable quien la solicita y debe, por supuesto, garantizar cualquier daño que el demandado o su patrimonio pueda sufrir. Entonces, futuros abogados, vemos que el proceso cautelar, al igual que las medidas de garantía, sirven para asegurar los resultados de un proceso principal. ¿Estamos con eso? ¿Cuáles son sus características? Las características de ese proceso cautelar o de las medidas cautelares, de la providencia cautelar, como se le llama también. Sus características son la subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Significa que la medida cautelar o providencia cautelar depende de un proceso principal, por eso se le llama subsidiario. Subsidiario. Otra característica es el riesgo en el tiempo, o en la tardanza puede estar el riesgo, pero se le denomina periculum in mora. Periculum in mora. Significa en la tardanza está el riesgo, es otra característica. Provisoriedad o temporalidad. La medida cautelar, jóvenes, las medidas o providencias cautelares son de vigencia temporal. Son de vigencia temporal. Debo sugerirles, suplicarles, anoten por favor, que lean el artículo 535 para que le demos sustento a esta característica. Es provisional, provisoriedad o temporal. Y precisamente el 535 del procesal civil regula promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Bueno, esa es la característica de temporalidad o provisoriedad. 15 días. Dentro de 15 días después de notificada la medida o providencia cautelar, debe plantearse el proceso principal. En el ejemplo de la señora A y el señor B por el divorcio, si ya ordenó el juez una anotación de demanda, si ya ordenó el juez un embargo precautorio de los bienes y ya se le notificó al demandado, al esposo, para que no venda esos bienes, para que tenga esa limitación, entonces la parte actora, la señora A, tiene la obligación de poder plantear el divorcio ordinario y partición del patrimonio conyugal dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la providencia cautelar. Muy bien. Pero bueno, hay otra clase de juicios dentro de, por su función, otra clasificación, otra parte de la clasificación. La doctrina a los procesos por su función, ya vimos que los clasifica en proceso cautelar, lo clasifica en procesos de conocimiento y los de conocimiento son llamados también de cognición. Plenarios se le llama también, procesos plenarios. Completos les llaman otros doctrinólogos. Y se caracterizan los juicios de conocimiento por sus plazos amplios, por la posibilidad de plantear toda clase de recursos, toda clase de impugnaciones. Y estos procesos de cognición hay de tres clases: los constitutivos, los declarativos y los de condena. Los procesos de conocimiento constitutivos son aquellos que buscan constituir, modificar o extinguir una relación jurídica determinada. El divorcio, por ejemplo, es un constitutivo de extinción. Extingue la relación matrimonial entre dos personas. Declarativos. Declaran, constatan
o fijan una relación jurídica. Por ejemplo, en un juicio ordinario de reivindicación de la posesión, en la sentencia se declara si el derecho le asiste a X o a Y persona de los que están en litigio. Determinan esa relación jurídica, a qué persona le asiste la propiedad y posesión de un bien, en ese ejemplo. Por eso se le llaman declarativos. Pero aparte de todo, o de estos dos procesos de conocimiento, constitutivos y declarativos, tenemos los de condena. Y estos juicios de conocimiento de condena son aquellos en los que se fija una prestación o pago. Por ejemplo, un oral de fijación de pensión alimenticia. En esos orales, al final o en la parte resolutiva, en la sentencia, el juez condena al obligado, al padre, a proporcionar determinada cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos, de su esposa o de los alimentistas que tengan esa calidad. Muy bien, estamos entonces en la clasificación por su función. Ya vimos cautelares, ya vimos de conocimiento y veamos los de ejecución. Siempre dentro de esos procesos de conocimiento, de esos procesos de conocimiento por su función, ya hablamos de cautelares, ya hablamos estamos hablando ahora de ejecución, ya hablamos de conocimiento. Y de ejecución buscan el cumplimiento de un derecho previamente establecido. ¿Qué son los procesos de ejecución? Aquellos cuyo objetivo principal es que una persona llamado ejecutado cumpla la obligación establecida en un documento que se le llama título ejecutivo. Esa es la naturaleza o la conceptualización de los procesos de ejecución. Bueno, veamos otra clasificación. Procesos, según la doctrina, por su estructura. Aquí se le puede dar otro nombre. Procesos por la existencia o no de contienda, procesos por un litigio voluntario e involuntario, procesos, cualquier denominación, llamémosle por su estructura. Y por su estructura se clasifican los procesos en contenciosos y voluntarios. ¿Cuáles son los procesos contenciosos? Los procesos contenciosos son aquellos donde existe conflicto, contención, contradicción. Los ordinarios, los orales, los sumarios, etcétera, son contenciosos. Pero también hay voluntarios, hay procesos voluntarios. Están las diligencias voluntarias de titulación supletoria, están los divorcios por la vía voluntaria, donde no hay contienda, donde ya hay un compromiso o un acuerdo previo. ¿Y qué otra clase de procesos hay? Por la subordinación o por su subordinación, principales e incidentales. Se le llaman procesos principales a aquellos que tienen por objeto dirimir o resolver un conflicto en su totalidad. Principales. Y los procesos incidentales son aquellos que, como su mismo nombre lo indica, resuelven solo algunas incidencias que se dan dentro de un proceso principal. Entonces, vemos que el proceso principal es el todo y el proceso incidental es una parte dentro de.
Esto lo pueden entender y lo pueden complementar si leen el artículo 135, 138, 39 de la ley del organismo judicial. Bien, esa es la clasificación según la doctrina. Ahora, la clasificación de los procesos en la legislación guatemalteca. Están los procesos de conocimiento y están los procesos de ejecución. Los de conocimiento están los juicios ordinarios, orales, sumarios, y está también el juicio arbitral, que dicho sea de paso, tiene una regulación específica, la ley de conciliación y arbitraje. Antes, recuerdan ustedes, y lo pueden observar en su código, que el arbitraje era parte del Código Procesal Civil y Mercantil. Con la creación de la ley de conciliación y arbitraje, esos juicios arbitrales dejaron de tener su regulación casi en un 99% en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y de ese 99% por algunas cuestiones que podemos ir viendo. Pero veamos. Entonces, el Código Procesal Civil regula estos juicios. Juicio ordinario, llamado también plenario. Este juicio plenario es el de plazos amplios, el que permite ofertar, ofrecer o proponer todo tipo de pruebas. Permite también que se interpongan todos los recursos o impugnaciones que la ley, que el procesal civil establece. El oral se caracteriza porque es un juicio más rápido, tiene su bondad que permite oralidad en buena parte del desarrollo del mismo. Los juicios orales tienen su regulación del artículo 199 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. El juicio ordinario, obviaba decírselo, pero tiene su fundamento en el artículo 96 de nuestro código, ya varias veces mencionado. Voy a regresar con el ordinario, solo veamos. El oral tiene una regulación y un procedimiento específico. El juicio sumario del 232, 233 del Código Procesal Civil y Mercantil tiene su regulación. Y dentro de los juicios sumarios también se encuentran los interdictos. Los juicios interdictos están también en el 249 del Código Procesal Civil y Mercantil y tienen prácticamente su procedimiento descrito en la ley de manera clara. Dicho sea de paso, a esos juicios sumarios se le puede aplicar subsidiariamente el procedimiento ordinario. Bien, quiero detenerme un poquito en eso del juicio ordinario. Vamos a ir al artículo 96. Si usted es gentil de acompañarme, por favor, para que podamos entender lo que a continuación voy a mencionar. Los juicios ordinarios el juicio ordinario realmente es el prototipo, es la base, es la referencia de todos los juicios. Hablo de los orales y de los más juicios de conocimiento. Como vemos, y ustedes pueden detenidamente leer, el juicio oral tiene procedimientos legalmente establecidos del 199 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. En ese artículo están establecidas qué contiendas pueden someterse a este juicio, pero tiene un procedimiento específico que es a lo que quiero llegar. El juicio sumario también tiene sus procedimientos específicos, pero hay otras contiendas que no tienen señalado un procedimiento específico.
Y esas contiendas, esos conflictos que no tengan procedimiento que quepan en el juicio oral, ni en el juicio sumario, ni en el juicio arbitral, esas contiendas entonces deben resolverse por medio de un juicio ordinario. El 96 del Procesal Civil y Mercantil establece las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Juicio ordinario, en proceso ordinario. Y ustedes ya saben que igual que el juicio ordinario, oral o sumario, todos los procesos tienen las mismas etapas. La demanda, hablo de lo general, la demanda, la contestación de la demanda, la aportación de pruebas, la valoración de pruebas y la sentencia. Cuando hay contiendas, por ejemplo, vayamos al juicio oral 199 para que quede más claro este recordatorio que ahora les estoy haciendo. En juicio oral, materia de juicio oral, se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos también se tramitan en la vía oral. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se les impone esa obligación. La división de la cosa común también se tramita en la vía del juicio oral. La declaración o declaratoria de jactancia se tramita en la vía oral. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía oral. Bueno, ¿ya vieron? Se tiene definida en la ley qué contiendas se tramitan en juicio oral. Sería absurdo, que algún estudiante, que algún profesional viniera e iniciara un juicio ordinario de fijación de pensión alimenticia. ¿Dónde va a caber eso? Eso es falso. Es pecar de descuido o de ignorancia. Alimentos en juicio oral. Asuntos de menor cuantía en juicio oral. Jactancia, juicio oral. Partición de la cosa común, juicio oral. Pero así como el juicio oral tiene su procedimiento, ¿ya vieron qué contiendas van ahí? Ahora veamos. Juicio sumario, 232. Aquí está. 229 para ser más concretos. 229. Juicio sumario. ¿Qué contiendas se tramitan en el juicio sumario? Está claro, y la ley lo preceptúa. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. La entrega de bienes muebles y, por supuesto, que no sean dinero. La entrega de bienes muebles que no sean dinero se tramita también en juicio sumario. La rescisión de contrato. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía sumaria. Pero también están los interdictos. ¿Ya vieron? Estamos recordando qué contiendas se tramitan en juicio oral, qué contiendas se tramitan en juicio sumario. Estoy tratando de recordar algunos juicios sumarios. Sí, hay juicios sumarios. Por ejemplo, en el Código de Comercio no se me viene a la mente ahorita alguna. Vamos a ver, sí. El artículo 1039 del Código de Comercio regula la posibilidad de resolver en juicio sumario una contienda en esa materia.
Pero también en juicios sumarios se tramitan los interdictos. ¿Y cuáles son los interdictos? Yo les refería al artículo, por inconstancia de la memoria, se me puede ir mejor, es bueno que lo revisemos. El artículo 249 del decreto 107, decreto ley. Estos interdictos consisten en amparo de posesión o tenencia, interdicto de despojo, se tramita en la vía sumaria, se tramita como juicio sumario interdicto de amparo de posesión, juicio sumario interdicto de despojo, juicio sumario de apeo y del linde, juicio sumario de obra nueva o peligrosa. Ahí en esa vía se tramita. El tiempo es oro, pero veamos, por ejemplo, un sumario de amparo de posesión o tenencia. ¿Quién puede reclamar o plantear un juicio sumario de amparo de posesión o tenencia? La persona que tenga en posesión un terreno, un bien inmueble, y que esté siendo perturbada por actos que pongan de manifiesto la intención de otro de querer despojarla. Si estoy en posesión de un bien y hay actos de otra persona que evidencian querer despojarme en el futuro, yo puedo plantear un juicio sumario interdicto de amparo de posesión o tenencia. El despojo. Esta es una contienda también que se tramita en juicio sumario. Y procede cuando una persona que estuvo en posesión, que demuestre haber estado en posesión, pierde la misma de forma o pacífica o violenta por otro que vino y lo despojó, lo sacó del inmueble que mantuvo en posesión. Entonces, esto se tramita en la vía sumaria. Aló, hay despojos judiciales. Cuando un juez ordena el lanzamiento de una persona de un bien que legalmente le pertenecía, el juez puede incurrir en un despojo judicial. El artículo 257 del Procesal Civil y Mercantil regula esa posibilidad, esa contienda. Procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia, se pedirá la restitución ante el Tribunal Superior. Puede incurrir el juez en un despojo judicial. Y así, en el juicio sumario, ya vieron, ya les mencioné que se resuelven asuntos de arrendamiento, de desocupación, los interdictos, etc. Tienen procedimientos detallados, descritos en la ley, igual que el juicio arbitral en la ley de arbitraje, conciliación y arbitraje. Vamos a ver. El artículo 268, que es el último que ayuda o que regula la sentencia en los sumarios de obra nueva y peligrosa. Después teníamos el 269. Y anotado está en el título cuarto del juicio arbitral dentro del procesal civil y mercantil. Y establece que el título cuarto que regulaba el juicio arbitral, que comprendía los artículos del 269 al 293, fue derogado por el decreto número 6795, que les repito es la ley de conciliación y arbitraje. Entonces, sí sabemos muy bien que los juicios orales tienen su procedimiento, los juicios sumarios tienen su procedimiento. Ahí están las contiendas de una vez descritas. ¿Qué contiendas son las que van a resolverse por ese tipo de juicios orales y sumarios? Ahora bien,
en lo que estuvimos leyendo, no escuchamos que el conflicto entre dos personas que estuvieron casadas, que no quieren ningún arreglo, que quieren terminar o extinguir ese vínculo matrimonial, no escuchamos ni en los orales ni en los sumarios que tengan un trámite allí. Entonces, el divorcio de dos personas en litis fuerte, ¿a través de qué juicio se debe ventilar? El 96 es la respuesta, juicio ordinario. Porque, al igual que muchas contiendas que no tengan señalado su procedimiento específico, el divorcio, la oposición a diligencias voluntarias de titulación supletoria, el ordinario de pago de daños y perjuicios, el ordinario de reivindicación de la propiedad, el ordinario de reivindicación de la posesión y una serie de ordinarios de contiendas que no tienen señalado procedimiento, se tramitan por esta vía. Contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en el juicio ordinario. Bueno, muy bien, hasta ahí estamos con los juicios de conocimiento. Ya dijimos que el juicio arbitral tiene una regulación específica y ahí no nos vamos a imbuir de momento por cuestión de tiempo. Veamos, los juicios de ejecución. La finalidad de esos juicios es hacer cumplir un derecho preestablecido. ¿Y dónde consta ese derecho? Para plantear un juicio de ejecución, tenemos que tener en cuenta lo que preceptúa el artículo 294. Si ustedes pueden ir junto conmigo revisando esas normas, le van a ser de mucha utilidad para su estudio. El artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil nos ayuda a explicar juicios ejecutivos. Dicho sea de paso que hay varias ejecuciones: ejecutivo en la vía de apremio, el ejecutivo que la doctrina llama ejecutivo común, y también están las ejecuciones especiales. Pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de un juicio de ejecución? Hacer cumplir un derecho que ya existía. ¿Y dónde existía? En documentos que se le llaman títulos ejecutivos. Ve al 294. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Ahí habla de cuáles son los títulos. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ya hay una sentencia. Y ahí determinaron realizar o cumplir con X pago. Si el obligado o el condenado a realizar ese pago no lo hizo, el afectado tiene el derecho de plantear un juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Y qué le va a servir de prueba o de base? El título ejecutivo, que es la sentencia. El laudo arbitral. De los juicios arbitrales, en lugar de sentencia, dictan un laudo, ¿verdad? Y ese laudo tiene una obligación. Y por supuesto que puede utilizarse para que el afectado, a quien le llamamos ejecutante, pueda accionar en contra del que ha incumplido, que es el ejecutado. Créditos hipotecarios se pueden también reclamar o exigir por medio de la ejecución. Transacción celebrada en escritura pública. Dos personas llegan a un convenio antes de un juicio de que una le pagará a otra determinada cantidad por haber tomado en posesión un bien o haber adquirido cualquier bien. Y no cumple. Pero está la escritura, está el primer testimonio, la copia de la escritura. Utilizamos de título ese testimonio o ese primer, segundo testimonio. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de la obligación que ya existe. Y así también se puede reclamar en juicio ejecutivo en la vía de apremio el pago de pensiones que se hayan convenido
voluntariamente en conciliaciones judiciales o extrajudiciales. Vemos entonces los juicios de ejecución son exactamente ¿para qué? Para hacer cumplir una obligación ya existente. ¿Queremos ver otros juicios ejecutivos? Por supuesto, vayamos al 327. 327 del mismo cuerpo legal. Y allí vamos a encontrar otro tipo de ejecuciones. Ya les decía que la ley le denomina juicio ejecutivo común, pero nuestro código solo lo titula como juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo, ¿por qué varía el ejecutivo en la vía de apremio del ejecutivo que está regulado en el 327? Por los títulos, o sea, los documentos que sirven de base para plantear, y los plazos. Veamos. Olvidé decir que en el ejecutivo de la vía de apremio, para que una persona se pueda oponer, no dije contestar. Ejecutivos, no dije contestar, dije oponer, plantear excepciones. Tienen 3 días después de notificada la ejecución. En cambio, estoy hablando de los ejecutivos en la vía de apremio. En cambio, los ejecutivos regulados en el 327, ahí tenemos 5 días, lo vamos a ver. ¿Cuáles son los documentos para plantear un juicio ejecutivo? Los títulos ejecutivos. Dice, testimonio de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta, documentos privados suscritos por el obligado, o sea, por el ejecutado, o por su representante, y reconocidos ante juez. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Actas notariales en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor o ejecutado de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. ¿Qué otro documento sirve para plantear el ejecutivo? Las pólizas de seguros y toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Y ahí dice integración del procedimiento. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente se aplicarán las normas correspondientes en la vía de apremio. Audiencia de ejecutante 329. Promovido el juicio ejecutivo, el juez califica el título en que se funda la petición y si lo considera o lo encuentra suficiente y la cantidad de dinero es líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si éste fuera procedente, y dará audiencia al ejecutado por el plazo de 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. No habla de contestación, no regula contestación ahí, para que se oponga. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, nos entretuvimos un poquito aquí, pero vamos. Dejemos estos juicios por acá y ahora vamos a pasar a este tema que es también importante. Todos los temas que hemos enfocado, los que vamos a ver, tienen una relación estrecha. Pero veamos. Para poder plantear una demanda hay que hacer uso de acción, de pretensión, y vemos actos y hechos procesales. ¿Qué es la acción, futuros abogados? Facultad inherente a la persona, propia, inseparable de la persona. El derecho, a eso le llaman acción, ese derecho que tienen las personas para poder acudir ante los órganos jurisdiccionales a reclamar un derecho que le ha sido afectado. Pero estamos hablando, cuando hablamos de acción, es la facultad que se tiene de ir.
Y la pretensión es la materialización de la acción ante el juez y frente al adversario para exigir el derecho que cree tenerse. No quise hacer mayor, por los mismos contenidos que nos pidieron que desarrollaran, y por el tiempo no quise entrar en mayor detalle, pero la acción y la pretensión tienen los mismos elementos subjetivos. ¿Ya? La persona cuyo derecho ha sido afectado, el que ha afectado, el demandado, está también el juez, está el órgano jurisdiccional, ahí están los mismos elementos. Entonces, la diferencia a la que he llegado, a la que he arribado, es que la acción es la facultad que yo tengo de reclamar el derecho, pero la pretensión es materializar esa facultad acudiendo, planteando peticiones concretas al órgano jurisdiccional competente. Muy bien, ahora veamos los actos procesales. Los actos procesales dependen de la voluntad de las partes, pero los actos procesales se clasifican en tres: actos procesales jurisdiccionales, actos procesales de las partes y actos de terceros. Los actos procesales jurisdiccionales son aquellos que se desarrollan bajo la inmediación del juez en los tribunales. Los actos procesales de las partes son todos los requerimientos que, atendiendo el principio dispositivo, las partes realicen dentro de un proceso determinado. Y los actos procesales de terceros son aquellos que coadyuvan para poder ser parte en un proceso. Terceros pueden ser testigos, por ejemplo, son terceros. Pero también pueden ser terceros los coadyuvantes de dominio o los excluyentes de dominio, otros que sin ser parte directa pueden incorporarse, pueden también imbuirse dentro de una demanda determinada. ¿Vimos? ¿Ya vimos? ¿Ya vieron? Estos actos procesales son jurisdiccionales, de las partes y de terceros. Hechos y actos procesales. Ahora veamos la diferencia. Hechos procesales son circunstancias que se dan en el proceso, aislados de la voluntad de las partes. La interdicción o el fallecimiento. Ahora, con eso de la pandemia, respetables abogados, con eso de la pandemia, se ocurrieron hechos que tienen consecuencias jurídicas en proceso. Hay personas que eran actores o demandantes dentro de un proceso ordinario y que de repente se informa, hay una audiencia y no comparece, se llama y dan al conocer que falleció. Bueno, es un hecho procesal, una circunstancia. ¿Tiene que ver con la voluntad del hombre? No. La interdicción. Una persona que pierda la lucidez mental y sea declarado como tal, ese es un hecho procesal. Está fuera del alcance del hombre. Un juez que por X razón va al tribunal, tenemos una audiencia de declaración de parte y antes de llegar sufre un percance, se accidenta y está hospitalizado. Un hecho procesal. ¿Tiene que ver con la voluntad del hombre? No, pero tiene consecuencias jurídicas porque hay que suspender, hay que reprogramar y en otros casos, si fallece una persona, hay una consecuencia jurídica fuerte porque no se les olvide el artículo 49 del Código Procesal Civil y Mercantil preceptúa que nadie puede hacer valer en proceso un derecho ajeno. Entonces allá surge la necesidad de la sucesión hereditaria. Bueno, hechos procesales, ahí no tiene que ver absolutamente nada la voluntad de las partes. Y veamos si dentro de este tema abarqué, bueno, los actos procesales, creo que como ya habíamos platicado arribita, un contenido adelante, bien
confianzudo, para decirlo, ¿verdad? Un poco antes había platicado de los actos procesales, ya vimos que los actos procesales sí tienen consecuencias, porque hay tres clases de actos procesales: jurisdiccionales, de las partes y de terceros. Y hablamos de los hechos también, y nos apuramos porque el tiempo está volando. Bueno. Pruebas anticipadas. A mis estudiantes en la universidad siempre les inducía alguna cuestión ahí para que no se les olvidara las pruebas anticipadas. Si se enojan conmigo, pues enójense, pero vean, en una relación sentimental o afectiva, antes era muy común, ahora ya no, afortunadamente, que los caballeros siempre andaban pidiendo una prueba anticipada. En materia procesal civil hay pruebas, ahí sí hay pruebas anticipadas. Ahora la prueba anticipada es en las relaciones emocionales, tarjeta de vacunación, ¿verdad? Por lo de la pandemia. Y de los muchachos negativo en su VIH, un VIH negativo. Pero en procesal civil hay pruebas anticipadas, jóvenes, posiciones, que no son más que preguntas, ¿verdad? Ustedes lo saben y se recuerdan del artículo 130 del procesal civil. Pero las posiciones como prueba anticipada tienen su regulación. Posiciones son preguntas, es una declaración que la persona contra quien pretendamos preparar prueba debe responder. Posiciones o preguntas. Exhibición de documentos. También podemos, como prueba anticipada, solicitar, una persona puede solicitar que otra exhiba en el juzgado, en la audiencia respectiva, determinados documentos. Pueden ser libros de contabilidad o de comercio. Pueden exhibir bienes muebles. Y antes, como era de tracto común la utilización de semovientes, también estaba la posibilidad de la exhibición de semovientes como prueba anticipada. Está también el reconocimiento judicial como prueba anticipada. Y cada una de estas pruebas las encontramos desde el artículo 98 al 105, tiene una regulación específica para que el juez vea si procede o no autorizar o decretar ese reconocimiento judicial como prueba anticipada. Como prueba anticipada, no anticipo de prueba, eso es de otra materia, como prueba anticipada. Entonces, por ejemplo, un reconocimiento judicial, si nosotros nos atenemos a lo que la norma establece, recuerdo que solo se autorizan esos reconocimientos judiciales cuando existan ciertas evidencias que puedan o estén condenadas a desaparecer de forma inmediata, pero es necesario tener en cuenta eso, que tanto el que haya de demandar como el que crea que muy posiblemente va a ser demandado, puede pedir antes de que lo demanden que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Esa es la condición sine qua non. El juez puede autorizar cuando vea que efectivamente la cosa objeto del reconocimiento esté llamada a desaparecer en breve plazo. Y así como el reconocimiento judicial, también la declaración de testigos. Porque puede pedirse esa declaración de testigos ¿cuándo? Cuando la persona a la que necesitamos el entreviste por el juez, se le dirijan preguntas por el juez, esté gravemente enferma, esté ausente, esté próximo a ausentarse del país o sea de muy avanzada edad. Si es de muy avanzada edad, es posible que en breve plazo se nos pueda ausentar definitivamente, ¿verdad? Entonces, hay condiciones para que esas pruebas anticipadas sean autorizadas por el juez. Bueno, ya hablamos de pruebas anticipadas. Veamos ahora
Ese tema de notificaciones, ustedes que yo no quise pasar desapercibido, no aparece en el listado de contenidos, pero es importantísimo, porque ninguna persona puede ser condenada sin antes haber sido citada. Ahí va la notificación. Y eso está en el 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué es la notificación? La notificación es la comunicación que se hace a las personas que son parte de un proceso para que tengan conocimiento de las resoluciones emitidas por un juez. ¿Qué clases de notificaciones hay? Personales, por los estrados del tribunal, por libro de copias, por el boletín judicial, etc. Las más comunes son las notificaciones personales y por los estrados del tribunal, de las que en la mayoría del país se trabaja. Ahora ya incluso existen hasta notificaciones electrónicas y hay una forma de cómo incorporarse, que hasta el momento sepa no hay una modificación al Código Procesal Civil en ese sentido, pero ya existen algunas notificaciones también por esa vía electrónica. ¿Por qué son importantes? Porque ninguna persona puede ser obligada si no ha sido legalmente notificada. Eso lo encuentra usted en el artículo 66 de nuestro cuerpo legal constantemente referido. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal, y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiere. Y las clases de notificaciones ya se las mencioné. Sin notificación no hay litis. Sin notificación no hay obligación. Perfecto. Veamos ahora, como parte de las notificaciones están los despachos, una forma de comunicación, despachos, exhortos y suplicatorios. Ya sabemos que cuando hay necesidad de notificar en un lugar distinto al municipio, a la ciudad donde se encuentra un tribunal, necesitamos valernos o necesitamos el auxilio de otro órgano jurisdiccional. Si un juzgado de primera instancia civil en San Marcos, en Retauleu, necesita que se le notifique a una persona que vive en Sibilia, Quetzaltenango, para ello va a tener necesidad de emitir un despacho. El despacho es el medio de comunicación mediante el cual un órgano jurisdiccional de superior categoría pide el auxilio a uno de menor categoría para que realice determinada diligencia o notificación, que es el tema central. Y los exhortos, cuando se da la relación o la ayuda entre juzgados de la misma categoría jurisdiccional. Mientras tanto, suplicatorio es cuando un juzgado de menor categoría necesita que una diligencia se realice en otro lugar por un juzgado de mayor categoría, o puede ser incluso en cortes extranjeras. Para eso debe emitir un suplicatorio. Esa es la diferencia entonces entre esa forma de apoyo entre los juzgados para comunicación y realización de diligencias. Despachos, cuando se trata de un juzgado superior a uno de menor jerarquía. Exhortos, cuando son juzgados de la misma jerarquía. Suplicatoria o suplicatorios, cuando es un juzgado de menor categoría, le dirige un requerimiento, un apoyo a un juzgado de mayor categoría o también a cortes que estén fuera de nuestro país. Muy bien, y nos vamos ahora a la demanda. Ya vamos aquí. La demanda es el primer acto procesal y debe llenar todos los requisitos establecidos en el artículo 61, 106, 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recuerda proceso. Y dijimos que proceso, se recuerda, es un conjunto de etapas lógica y cronológicamente concatenadas que se inician ¿con qué? Con una demanda.
¿Y qué es la demanda? El primer acto procesal. Es el escrito inicial que se presenta ante un juzgado competente para que conozca de un litigio. Su fundamento, 61, 106 y los artículos que he mencionado. Perfecto. Emplazamiento. Cuando hablamos de emplazamiento, acá sí lo dice la palabra, es cuestión de interpretar. Emplazar, advertir, prevenir. ¿Se recuerda de los poderes de la jurisdicción? Del notio, vocatio, coertio, judicium, executio. Eso los hablamos en la clase anterior. Pues el emplazamiento es uno de los poderes de la jurisdicción, el coertio. Porque el juez prácticamente compele, obliga al demandado o a una de las partes para que comparezca a determinada diligencia. Emplazamiento. Y el artículo 111 del procesal civil establece el término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Ok. 9 días si se trata de juicios ordinarios. 3 días si se trata de juicios orales. 3 días si se trata de juicios sumarios. Esos son los plazos o el tiempo de emplazamiento dependiendo del juicio. ¿Estamos? Aquí el 111 es el emplazamiento en juicios ordinarios. Veamos los efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Tiene efectos materiales y tiene efectos procesales. Efectos materiales: interrumpe la prescripción. Y los efectos procesales le da la posibilidad que el juez ejecute o haga efectiva la prevención que estableció en ese emplazamiento. De no comparecer en tanto tiempo, el demandado se tendrá por confeso, por ejemplo. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, futuros abogados. Rebeldía. La rebeldía, mire, es una actitud que asume el demandado. La actitud de la rebeldía es indiferencia. No comparece a juicio. El que me importa. El no hago nada. El que esté así. Rebeldía. Perfecto. Pero el efecto de la rebeldía puede trabarse embargo sobre bienes, declararse confeso en pretensiones de actor, siempre a solicitud de parte. Hay preguntas que hacen, o que se hacen no siempre. La rebeldía: se demanda a una persona y no compareció dentro del plazo que estableció el juez. ¿De oficio decreta el juez la rebeldía? No, es a petición de parte. ¿Puede dejarse sin efecto la rebeldía? Sí, el demandado demuestra que fue una causa justificable por la que no compareció. ¿Podrán tomarse los procedimientos después de haber sido declarada rebeldía? Sí se pueden tomar en el estado en que se encuentra. Ya solo para tomar los procedimientos en el estado que se encuentren es solo para verificar o controlar, por así decir, la prueba. ¿Podrá sustituirse lo embargado por otros bienes y cómo se tramita esa petición? Si hay bienes embargados y considero que son demasiados y el demandado viene conmigo, le digo, muy bien, podemos cambiar esos bienes por otros mediante un trámite vía incidental. ¿Perfecto? Y veamos ahora así de manera concreta. Esto para ir concluyendo. ¿Qué actitudes puede asumir el demandado? El demandado en cualquier litigio procesal puede asumir estas 6 reacciones. Rebeldía, que ya la vimos, indiferente. ¿Qué me importa? Que esté así. 2, el allanamiento. Y todo tiene regulación legal para que por favor vayan copiando. El allanamiento significa el aceptar la petición o la demanda, total o parcialmente. Y cuando hay esa aceptación o ese allanamiento, esa aceptación de la pretensión de la otra parte, entonces el juez inmediatamente dicta sentencia, salvo lo preceptuado en el artículo 158 del Código Civil, que cuando se trata de contiendas por
una causal determinada de divorcio, no opera el allanamiento, debe desarrollarse toda la prueba. Pero vamos, rebeldía, allanamiento del demandado. Planteamiento de excepciones previas. Perfecto. El artículo 116 del Código Procesal Civil establece qué excepciones previas. ¿Qué es una excepción, jóvenes? La excepción es una forma del derecho de defensa del demandado. ¿Y cuáles son las excepciones previas? Están en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Está la incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, falta de personería, etc. Esas las puede plantear antes de contestar la demanda. Excepciones mixtas. Están también nominadas como previas: prescripción, cosa juzgada, transacción y caducidad. Se interponen como previas, pero se resuelven como perentorias. ¿Qué otra actitud puede asumir el demandado? Contestación de la demanda. La contesta en sentido negativo, no está de acuerdo. Artículo 118. Planteamiento de excepciones perentorias. Bueno, contesta la demanda, perdonen que tengo 2.5, pero eran 6. Contesta la demanda y plantea excepciones perentorias. ¿Cuál es la diferencia entre excepciones previas y perentorias? Previas son las excepciones que sirven para dilatar, para retardar, para depurar un proceso o una demanda. Mientras que las excepciones perentorias son las que tienen como finalidad destruir la pretensión principal. Por eso, las excepciones perentorias se plantean junto con la contestación de la demanda. Y por último, también tenemos la reconvención. Es decir, no solo se contesta, sino también se puede contrademandar a la persona que inició una acción. Muy bien. Y luego la prueba. Ojalá me acompañen unos cuantos, no importa lo que sea. La prueba como instrumento es medio para demostrar la verdad o la falsedad de algo. Prueba. Medio para demostrar verdad o falsedad de algo. Y la prueba como procedimiento es la actividad procesal cuyo objeto es convencer al juez de las afirmaciones expuestas por las partes. ¿Cuáles son los medios de prueba que regulan nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Esas las podemos encontrar todas en el artículo 128 de ese cuerpo ya mencionado. Ahí están todos los medios de prueba. Y yo creo que tengo, perdone que no vaya a describir una por una, pero le tengo los artículos, por favor, si es en la captura de imagen. Está la declaración de parte, artículo 130 a 141, que ahí tienen que tomarse en cuenta lo que se llaman posiciones. Por favor, lean detenidamente esas normas. Se explican por sí solas. La declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos que están en el artículo 177, los medios científicos y las presunciones legales y humanas. Y por último, tengo aquí también las clases de resoluciones. Jóvenes, 3 clases de resoluciones, se las digo rapidito, con palabras sencillas. Decretos son resoluciones de mero trámite. Autos son resoluciones que están motivadas o bien argumentadas, que resuelven asuntos incidentales dentro de un proceso. Y las sentencias son las resoluciones que le ponen fin a un proceso para que una pretensión sea constitutiva, declarativa o de condena, sea contenida en esa sentencia. Y los juicios, ya explicamos los juicios ordinarios, sumario, oral y ejecutivo. Abogados y abogadas, Dios los bendiga, Dios los guarde, abrazos a la distancia y espero de repente alguna vez saludarlos personalmente. Hasta pronto, que estén bien.